Buenos días, hermanos. No estoy nerviosa. Bueno, la verdad que cuando Sergio me dijo que compartiera una palabra con ustedes, no me fue muy fácil decir que sí, pero creo que es un desafío y creo que el Señor puso en mi corazón cosas para compartir y cosas que me ha enseñado a mí. Y bueno, acá estoy. En este tiempo que nosotros queremos profundizar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, cuando Sergio me pidió que compartiera una palabra, se me vino a mi corazón Josafat. Algunos lo conocen, otros no lo conocen, pero, a ver, Marquitos, ¿dónde estás? Ahí está el PowerPoint, excelente. Pero Josafat tiene muchas cosas para enseñarnos en cuanto a un corazón rendido, un corazón humillado delante de Dios. Y una vez más me fui a leer 2 Crónicas 20. Y realmente el Señor volvió a hablar a mi corazón, volvió a ministrarme con esa palabra. Y es lo que hoy vengo a compartirles a ustedes. ¿Por qué hablo de Josafat? Y vamos, antes de leer la palabra, ¿sí?, a hablar un poquito de él. Josafat era un rey que reinó la nación de Judá durante muchos años. Y este rey era bien visto. Y era un rey bueno ante los ojos de Dios, según la palabra, ¿no? Y Dios decía que... La siguiente. Dios decía, en su palabra, ¿sí?, en la Biblia, muestra que era un rey que se manejaba, que caminaba según lo que Dios quería que se hiciera en ese momento. Josafat era una persona que, si bien no hizo todo bien, como todos los otros reyes, si nosotros nos ponemos a leer acerca de todos los reyes, muchos tienen cosas buenas y muchos tienen cosas malas. Bueno, Josafat tenía bastante a favor, ¿no es cierto? Y no solamente fue bien visto delante de los ojos de Dios, sino también delante de los reyes de las otras naciones y las otras naciones. Josafat era un hombre que sabía lo que hacía y era muy visionario. Él, sí, generó justicia en su pueblo. Bien. Judá tenía varias ciudades. Y él, en el tiempo de su reinado, mandó a que los jueces fueran a cada ciudad para que pudieran ver cuáles eran las situaciones de justicia que tenían que ser resueltas en ese tiempo. Él quería que la justicia fuera propicia en cada lugar de su pueblo. Por otro lado, era un hombre que estaba totalmente empapado de lo que es las Fuerzas Armadas. Yo algo de Fuerzas Armadas sé, por mi papá, que es militar y que muchas veces nos instruyó en cómo es el manejo, pero también tengo una hermana que es una capa y que la quiero mucho, Belén, que es magíster en Defensa Nacional. Y este hombre sabía lo que hacía en cuanto a la parte de las Fuerzas Armadas. Tenía un ejército muy bien formado, ¿bien? Por otro lado, en defensa no solamente había generado un ejército bien formado, no solamente se habían preparado, sino también que había fortificado los muros de las ciudades. Había preparado las ciudades para que, en caso de ataque, estuvieran bien preparados, que no faltaran los muros altos para ver al enemigo desde los lugares altos, sino también para impedir que el enemigo de la ciudad, del pueblo, sí, atacara y pudiera entrar a la ciudad fácilmente. Y por otro lado, hizo reformas religiosas. Él quería que todo el pueblo que él gobernaba supiera acerca de la palabra de Dios. Entonces, hizo que los príncipes de Judá fueran a cada pueblo para que enseñasen la palabra, ¿sí? Josafat era un rey, creo, conforme al corazón de Dios. Y si nosotros nos vamos a Crónica 17, en Crónicas hablan que él quería ser como David, y era como David. Nosotros si vamos a hablar de David,
Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, Josafat se le parecía bastante. Vamos a leer 2 de Crónicas 20, del 1 al 24. Es un poco largo, pero va a dejarnos una enseñanza hermosa. Y dice así: tiempos después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército. Ya están en Josesón, Tamar, es decir, en Engadí. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, y dijo: Señor y Dios y nuestro Padre, tú eres Dios de los cielos, y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos está la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham tu hijo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho: si alguna vez nos sobreviene algún mal, o se nos castiga con la espada, o la peste, o el hambre, o nos presentaremos ante este templo, y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los montes de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos, para que no los destruyéramos. Y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos a la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar este gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus mujeres y sus hijos. Allí estaba también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf y descendiente de la línea directa de Zacarías, Benanías, Yogiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo. Lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor, Dios de Israel. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas y decía: demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y los moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tenido contra Judá.
y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y los moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos, y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Hasta ahí. Segunda de Crónicas nos habla de un rey que se ve intimidado por su enemigo, ¿sí? Dice la palabra que Josafat y todo el pueblo se empezó a enterar que el enemigo venía a atacarlo. En el versículo 10 dice, no faltó quien le diera aviso a Josafat acerca de la amenaza de los pueblos vecinos del ataque que se venía. No faltó quien le avisara. Yo me imagino en este tiempo, ¿no es cierto?, Josafat levantándose, tranquilo, un día común, y de repente le suena el celular. Che, Josafat, parece que los vecinos se han puesto de acuerdo para atacarnos. Y de repente alguien golpeando la puerta, la esposa de Josafat. Che, Josí, porque viste que se tutean. Vos sabés que las malas lenguas dicen que los vecinos nos quieren atacar, ¿cómo vamos a hacer? Y de repente va llegando a la oficina, va subiendo la escalera y viene la secretaria. Ay, rey, yo no quiero asustarlo, pero resulta que nos vienen a atacar. Y cuando abre los mails, bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Todos le estaban diciendo, nos vienen a atacar. Josafat empezó a tener temor, pero el pueblo también estaba con temor, tenía miedo, se vio amenazado el pueblo acerca de esta situación de ataque, ¿sí? Y no es para menos, hoy lo vemos como una historia, pero los que vivieron la época del conflicto bélico que Argentina tuvo con Chile, saben bien qué es esta situación, ¿no es cierto? Yo recuerdo, era muy chica, pero sí me acuerdo que habían momentos de entrenamiento en los que todos tenían que apagar la luz, en los que había que tener cuidado y manejarse de una u otra forma, porque estábamos en un probable conflicto. Entonces, el pueblo tenía miedo, y Josafat también, ¿no es cierto? Todos dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ¿sí? Entonces, Josafat, con ese temor que tenía en su corazón, con ese miedo, aunque era un hombre preparado por lo que nosotros habíamos visto anteriormente, se preparó. Y no se preparó como se prepara cualquier otra persona. Se preparó ante el Señor. Lo primero que él hizo fue buscar a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención esto. La siguiente. A mí me llamó muchísimo la atención. Porque un jefe de Estado, no estamos hablando de una persona que era jefe de una empresa, no estamos hablando de una persona que era jefe o un pastor, perdón por los pastores, pero un pastor que defiende una congregación o no. Estamos hablando de un jefe de Estado, de un rey, de alguien que tenía que cuidar su nación, ¿sí? Y yo dije, pero está bien, se puso a orar, pero ¿qué hace realmente un jefe de nación cuando se entera que hay un probable conflicto que lo va a llevar a la guerra en breve? ¿Sí? La siguiente. Y hablé con mi hermana. Le digo, Belén, ¿qué hacen? ¿Cómo se manejan? Ella está muy empapada de este tema. No solamente ella hizo una maestría en Defensa Nacional y sabe cómo se manejan estas cosas, sino también ahora está trabajando en el Ministerio de Defensa. Y ella me dijo, primero se analiza la defensa. Sí, hay dos tipos de defensa, la provocativa y la no provocativa. La provocativa es aquella que va a querer
concluir la guerra. O sea, no querer concluir la guerra, sino querer hacer la guerra, ¿no es cierto? Concretar, gracias. Concretar la guerra. Y la no provocativa es la que trata de resolver el conflicto para que la guerra no se lleve adelante. Entonces, hay una organización, una serie de pasos, protocolos a seguir cuando el ataque viene. El jefe de Estado, el comandante en jefe es el presidente. El presidente es el que da la orden de si la batalla empieza o no. Y desde ahí las Fuerzas Armadas se alinean y empiezan a ejecutar las estrategias ya realizadas, ¿sí? Y ya tomadas porque cuando viene una guerra no es que se ponen a pensar, ¿y cómo atacamos? No, ya tienen estrategias formadas, ¿sí? Se alinean la Fuerza Naval, que es la del mar, la Fuerza Aérea, aire y el ejército. Y en conjunto, en forma organizada, tratan de trabajar y ver hacia adelante cómo hacen para enfrentar al enemigo, pero en forma coordinada, de tal manera que juntas, sinérgicamente, puedan obtener la victoria. El rol de la Fuerza Armada es alistar, adiestrar y sostener, para manejar la logística del personal en disciplina, ley y orden. Todo esto, Josafat no lo mostró. A ver, tenía miedo. El miedo lo había paralizado. Pero no solamente tenía miedo, sino conocía a un comandante en jefe mucho mayor que él, que era el Señor. Entonces lo primero que hizo, antes que nada, fue decir, yo me alisto con Dios. Yo voy a pedirle a Dios estrategia. Yo voy a humillarme delante de Dios, porque sé que Él tiene la verdadera estrategia para nosotros. Pero no fue el único que hizo eso. Él mandó a que todo el pueblo de Judá hiciera lo mismo. Y mandó a hacer ayuno. Mandó a hacer ayuno porque quería que todos se humillaran. Yo también me puse a pensar en eso, porque digo, pero este hombre mandó a hacer ayuno a todos los que tenían que estar pensando en la guerra en ese momento, ayunar, a orar, vamos. A ver, cuando uno se prepara para la guerra, empieza a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene también. ¿Con cuánto presupuesto cuento? ¿Con cuánto armamento estoy? ¿Cuántos son mis hombres? ¿Cómo va a ser el camino a seguir? No, él dijo todos ayuno. Insisto, él tenía en cuenta quién era su comandante en jefe. La siguiente. Y la preparación de Josafat fue orar, humillarse y pedir perdón por sus pecados, pero reconocer a Dios ante todas las cosas. Su oración estuvo dirigida a 4 puntos importantes. 1, reconoció el dominio soberano de Dios y dio a Él toda la gloria. Es difícil darle toda la gloria a Dios cuando nos encontramos en una situación de conflicto. Es muy difícil. Es muy difícil querer levantar alabanza y adoración a Dios. Pero estamos hablando de que Josafat era un hombre que no hacía esto en este momento únicamente. No hacía esto porque se le ocurrió y porque dice, bueno, tengo miedo. No, lo hacía siempre. Él era un hombre que se parecía a David. ¿Se acuerdan de cómo era David? David era un hombre que amaba y adoraba a Dios y se humillaba ante Dios. No es que fue a hacer una cosa nueva. Él hacía lo que sabía hacer, adorar y exaltar a Dios. Y en este momento no era un momento para hacer algo diferente, sino para aplicar la estrategia que en su corazón ya aplicaba a diario. Reconoció el dominio de Dios y dio a Él toda la gloria. Se apoyó en el pacto de Dios. En la palabra de Dios, en la palabra de Crónicas podemos ver cómo Él le decía al Señor, Señor, vos sos el Dios de nuestros padres, vos sos el Dios de nuestros antepasados, vos sos el Dios que nos prometiste, nos sacaste. O sea, Dios, nosotros hicimos pacto con vos y nosotros declaramos este pacto ahora por fe. Hace mención del templo de Dios también en toda su oración, ¿sí? Cuando hace mención al templo de Dios,
se refiere a que Dios estaba en medio de ellos. Él no desconocía que Dios se movía en medio de ellos y que Él era parte de su pueblo. Y por otro lado, hizo reconocimiento del poder de Dios. Dios, vos sos poderoso para librarnos. Nosotros tenemos recursos, pero vos sos el poderoso que nos va a librar de esta situación. Ahora, yo me puse a pensar, este hombre era muy organizado, era muy capo, ¿sí? Pero en una situación como esta, todos sus recursos los dejó abajo para mirar hacia arriba y ver qué recurso venía del cielo, de qué recurso le proveía Dios. Dios fue fiel. La palabra dice que mientras que todo el pueblo empezó a orar, porque Él mandó que se pregonara ayuno en todo el pueblo, y se congregaron para orar, dice que mientras que todo el pueblo estaba orando, se levantó un levita. ¿Qué era un levita? Eran los adoradores del templo, ¿sí? Se levantó un levita y en el versículo 14 a 17 podemos leer lo siguiente. Dice, allí estaba también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf, y descendiente en la línea directa de Zacarías, Benanías, Yehiel, Matanías. Y dice, en el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre este levita, y dijo, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Entonces, estaban orando, clamando por esa palabra de Dios, y llega una palabra. Llega una palabra a través de una persona que estaba ahí en medio de ellos, y da directivas claras. Hace 3 años estaba en Buenos Aires, y era el Día del Ejército Argentino. Y mi hermana me dice, vamos al Campo de Mayo a ver cómo se festeja el Día del Ejército. Bueno, yo no tenía muchas ganas, pero ahí fui. Belén no tenía otros planes para esa tarde. Y fue bastante interesante porque el ejército estaba haciendo muestras, ¿no es cierto?, de su actividad en guerra, estaban haciendo muestras de diferentes atuendos. Y dentro de todas esas muestras también estaban haciendo muestras de algunos recursos que tenían que estaban buenos. Y cuando yo leía esto, se me vino a la mente una de las muestras que hicieron. Para mí fue un levita carancho. ¿Por qué carancho? Resulta que en esa tarde mostraron como un pequeño avión, ¿sí?, que ellos habían hecho, que no tenía más que este tamaño. Era así, que tenía cámaras y le llamaban el carancho, porque lo que hacía era simular un ave. Y con ese carancho iban y sobrevuelan todo el territorio, ¿sí?, del enemigo, y ven las estrategias que el enemigo arma para atacar al pueblo, o en la zona de guerra, en el campo de batalla, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, se levantó un levita carancho, porque este levita no solamente les dijo que no tengan miedo, sino que les dio la estrategia y les dijo cómo tenían que ir y cómo se tenían que situar, ¿sí? Dios no los dejó desprovisto. No solamente Dios les dijo, no, muchachos, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. No, les dijo, no tengan miedo, yo voy a pelear por ustedes, pero tienen que hacer esto, esto y esto. Vayan hasta el monte, ¿sí? Alístense, salgan mañana a la mañana temprano. A ver, dio instructivos. Dios no los dejó desprovistos, dio instructivos para seguir, dio los pasos a dar, ¿sí? El Señor fue fiel. Dios no te va
dejar desprovisto de ninguna palabra y de ningún instructivo en los momentos duros de conflicto. No te va a dejar. ¿Sí? A veces no sabemos qué hacer, empezamos a hacer cosas nosotros, tenemos que buscar instructivos en el Señor. Y Dios les dijo: salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Pero a la vez dijo: yo voy a pelear. ¿Cómo es? Yo voy a pelear, atáquenlos. El Señor estaba probando la fe de ellos. El Señor estaba probando a ver hasta dónde obedecían, hasta dónde se animaban a ir. De repente dice Dios: voy a pelear por ustedes, pero me manda al campo de batalla. ¿Cómo es? Si Dios va a pelear por nosotros, no tendríamos ni que salir de acá, tendríamos que estar cómodos. Pero Dios quería mostrarle las victorias, quería que el pueblo pudiera verlo con sus propios ojos. Josafat sabía que la batalla era espiritual. Después de que Josafat escuchó esto, ¿sí? La otra, Marquita. Después de que había escuchado esto, no se fue de nuevo a ver cómo iban a hacer. Simplemente lo que Josafat hizo es obedecer lo que Dios había marcado. Se fueron a dormir y a prepararse para el día siguiente. No habla de que se puso a planificar estrategia ni que se juntó con los comandantes. No. ¿Por qué? Porque en el momento de alabanza y adoración, en el momento de humillación, Dios había quitado todo temor de sus vidas. Dios había quitado toda incertidumbre. Ellos no necesitaban hacer algo nuevo a lo que Dios le había dictado, porque ellos sabían y estaban seguros. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, cuando nosotros disponemos nuestras vidas en alabanza y adoración, el temor se disipa. El temor se va, empezamos a tener certeza de a quién le adoramos, de a quién exaltamos, empezamos a tener certeza de cuán grande es nuestro Dios, de cuán grande es la persona que nos defiende, de quién es nuestro comandante en jefe. Por ahí esto lo escucharon porque ya Sergio lo compartió muchas veces. Pero a principio de año, cuando yo tuve a Juan Ignacio, y Juan Ignacio estaba en la neo, y respiraba muy mal. Cuando nosotros tenemos mucha dificultad para respirar, nuestro organismo empieza a reclutar muchos músculos, y cada vez más, porque los músculos que normalmente nos hacen respirar no alcanzan. Entonces empiezan a reclutar músculos y podemos ver en la persona que tiene dificultad respiratoria que respira con todo el tórax y se mueve. Y yo lo veía así a mi hijo y me iba a la neo y era más fuerte que yo. Yo me largaba a llorar y las enfermeras venían y me decían: mamita, no llores al lado del nene, porque vos le tenés que transmitir las fuerzas y los nenes perciben todo. Entonces yo me iba y lloraba en mi pieza, en la habitación de la clínica. Y yo sabía que era así. Pero yo veía a mi nene mal, veía a mi bebé grave. Y lo volvía a ver a las 2 horas y lo veía peor. Entonces me iba a llorar de nuevo a mi habitación y estaba con mucho temor, con mucho miedo. Me acuerdo que una persona me decía: ¿llamaste al pediatra de la gordita? Me dice, de Lucila, mi hija mayor, para ver qué te dice él. Yo sabía que la gente que lo estaba atendiendo eran médicos idóneos, con toda la formación adecuada para llevar adelante el cuadro de mi bebé. Le estaban haciendo todo lo que tenían que hacerle. El que no respondía era mi hijo. Y con Sergio
esa mañana, fue un sábado a la mañana, el sábado 5 a la mañana, no dábamos más, porque sabíamos que no podíamos depender de otra cosa que de Dios. La sabiduría y la ciencia que la gente tenía en ese momento no nos alcanzaba. No nos alcanzaba porque dependíamos de la respuesta del organismo de mi bebé, no de lo que los demás podían hacerle. Yo sabía que lo que estaban haciendo estaba bien, era lo adecuado. Y Sergio tuvo que salir y yo me quedé sola. Y yo no podía parar de llorar. Puede ser que sabía quizá que las cosas se iban a poner bien, sabía que podía haber diferentes desenlaces, pero este era mi bebé y en ese momento se me caía la estantería completa. Y me acuerdo que dije, no, yo no me voy a quedar así. Yo no voy a seguir llorando. Y me fui al espejo del baño. Y en ese momento dije, alma mía, alaba a Jehová, porque en Él están tus fuerzas, porque en Él está tu victoria y porque Él es Dios. Alma mía, alaba a Jehová, porque Él es glorioso y misericordioso para poder darte la victoria en este momento. Y yo no sabía si iba a haber victoria o no frente a la situación y el estado de mi hijo, pero decidí alabar a Jehová. Y el miedo se empezó a ir, y el temor se empezó a disipar, y Dios me dio la posibilidad de ver su gloria. Pero primero me tuve que parar yo y adorar, y adorar. Y entonces cuando empecé a adorar y empecé a darle gracias a Dios, empecé a recordar los atributos de Dios. Mi Dios es grande, sí, mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso. Y el temor se empezó a ir. Y mi corazón se empezó a llenar de paz. Y llegó esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que más allá de que las circunstancias sean duras, empezó a llenar mi corazón y mis lágrimas estaban, pero mi corazón estaba lleno de paz. Y empecé a obedecer a Dios y empecé a marchar con fe y con alabanza, con fe y con alabanza. Y tuve que ir de nuevo al Aneo a ver a mi bebé. Y mi bebé seguía respirando igual. Se movía todo. Pero entonces yo pude transmitirle a mi bebé mi seguridad en Dios. Y empezamos a hablarle a esos pulmones. Yo sabía que lo que le estaban haciendo estaba bien. Ignacio, vas a estar bien. Pulmones, van a estar bien. Bebé, vas a estar bien. Mamá y papá están acá para vos. Y Dios te ama. Y Dios te ama, Dios te cubre, Dios te levanta. Él tiene el control. Entonces yo ya no necesité pedir que vengan otros pediatras porque estaba tentadísima. Le voy a pedir a Carlitos Refi, el pediatra me dijo, que venga. No. Porque mi seguridad no estaba en lo que yo tenía alrededor. Mi seguridad estaba en mi comandante en jefe. Y yo sabía qué herramientas me estaba dando él. Entonces el pueblo comenzó a marchar. Se despertó a la mañana siguiente y ya las tropas estaban alistadas. Y dice la palabra de Dios que Josafat quería asegurarse que el ejército de él estuviera confiado en Dios. Yo a veces tuve que quedarme con mi papá en el trabajo y veía cómo los soldados se alistaban. Y cuando el jerárquico mayor estaba delante de ellos y preguntaban, todos mirando hacia el cielo, no hacia el cielo, pero hacia el frente, decían, Señor, sí, Señor. Y yo me imagino a los jerárquicos más grandes diciendo, ¿creen en la fuerza del Señor? Señor, sí, Señor. ¿Creen que Dios es grande? Señor, sí, Señor. Vamos adelante a tener la victoria. Señor, sí, Señor. Y así marchaban, pero hubo una sorpresa. Dios quería que ellos fueran con alabanza y adoración. Entonces, adelante de los soldados, para mí fue un chiste pobre para los que
porque no era fácil. Adelante de los soldados, de las fuerzas del ejército, puso a los que cantaban y adoraban. Yo imagino en ese momento a los que cantaban y adoraban, porque una cosa es que vos te alistes en el ejército para ir a la guerra y tenés la cabeza en eso, pero otra cosa que vos, tu profesión sea tocar la guitarra y te manden a la guerra con una guitarra. A ver, un escudo de bronce, lanza, arco y flecha y vos con una guitarrita, o sea, es un poco difícil. Pero entonces Dios dijo, no, Josafat dijo, van a ir adelante en la vanguardia, y no vanguardia porque estaban a la última moda, vanguardia porque iban al frente de la batalla, los cantores. Entonces subió David. ¿Dónde está David? ¿David? Entonces subió David. Subió David. Bien, ni acá se quiere subir. Subió David, vamos, subió David. Subió David. Y David dice, ¿qué toco? ¿Qué toco? No sé, vamos a adorar a Jehová. Vamos a adorar a Dios, al Rey que es grande y fuerte. Y dice, luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor Dios de Israel. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa mientras ellos salían. Josafat se puso de pie y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantarán alabanzas al Señor. Y mientras el ejército salía con sus armas, y decían, demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. Demos gloria al Señor, porque su misericordia es eterna. A ver, qué corito, y yo imagino temblando, ¿no es cierto? ¿Y qué cantamos? Nuestro Dios es grande y fuerte. ¿Y qué cantamos? ¿Y qué cantamos? Pero empezaron a cantar, empezaron a adorar. Y no cantaban cualquier cosa, y no cantaban porque a ver qué les sonaba. Empezaron a adorar en espíritu y en verdad. Dios habla que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y al ser adorador en espíritu y en verdad no significa que tengas que venir a la iglesia y cantar, o cantar de vez en cuando. Significa que frente a situaciones adversas, a situaciones buenas, significa que cada día de tu vida te vas a levantar y vas a adorar a Dios, a reconocer su grandeza, a humillarte delante de Él y dejar que Él empiece a obrar en tu vida. En espíritu y en verdad significa que no vas a dejar que tu alma y que las emociones que hay en ella invadan tu espíritu para afligirlo, y que esa aflicción sea mayor que nuestro Creador, sino que el Creador va a cautivar tu mirada, va a cautivar tu adoración, tu reconocimiento. Entonces empezaron a marchar, cantando y adorando, alabando al Señor. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tenido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y los moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos, y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres. Adora y alaba. Dios no te va a dejar en banda. Dios pelea por vos la batalla. La primera batalla que tenés que pelear es contra vos mismo. Sí, contra el señorío de tu corazón. Cuando vos empezás a alabar y a adorar, entonces empezás a sentir revelación. Y Dios te revela quién es tu papá, es tu amigo, es tu proveedor, es tu paz, es tu fortaleza, es tu defensor. Entonces cuando vos ves que Dios es todo eso para vos, seguís adorando, alabando.
y empezás a darte cuenta que Dios es eso y mucho más, porque la persona de Dios se revela a tu vida cuando vos empezás a adorar. Entonces no vas en busca de la victoria, vas en busca de Él, que Él te da la victoria, pero su persona te cautiva más que ninguna otra cosa, más que ninguna otra cosa. Dios quiere que le adores, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorarle en espíritu y en verdad significa entregarse todo. No le adores según tu circunstancia. No le adores según tu circunstancia. Adórale por lo que Él es. Adórale por lo que Él es. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Yo no sé cuál es la circunstancia que vos estás viviendo hoy. No veas la circunstancia. Acordate de los atributos de Dios. Acordate de los atributos de Dios. Adórale por lo que Él es. Sí, Señor. Levanta tus manos al Señor y eleva tu vista. El Señor de las alturas, el Señor que todo lo puede, el Señor majestuoso, Él es el que está en este lugar, el que nos ha hablado y el que espera ahora una respuesta a su palabra. Siempre que el Señor habla, espera una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Adorá, alabá, cree, confía en el Señor. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Temeré a 10,000 gentes que se junten